saber que Él no se quedó en esa tumba. Satanás creyó que el Señor había quedado muerto y que lo habían sepultado y Él había ganado. Pero mis hermanos, este es la victoria de usted y de mí, la resurrección de Cristo. Damos gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cada una de estas escenas que hemos visto nos llevan, hermanos, a ver precisamente esa revelación de su resurrección de Cristo. Yo quiero que en esta mañana hagamos una oración donde vamos a pedir al Espíritu que Él nos revele en esta mañana más y más ese poder de la resurrección. Donde usted y yo podamos ver cada día que aquello que ha estado muerto resucite en esta mañana. Porque todos tenemos, mis hermanos, grandes sueños de Dios en nuestra vida. Grandes planes que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos aquí en esta tierra ejecutar esa gran visión. Todos tenemos algo grande que Dios nos ha dado, pero que el enemigo por X o Y razón nos lo ha robado y pensamos que no hay por qué luchar, no hay por qué ponerle más ganas a lo que anhelamos, porque pareciera que todo está perdido. Pero quiero decirle en esta mañana que Jesucristo resucitó, y con esa resurrección también resucitó su visión, resucitó su sueño, resucitó su sanidad, resucitó sus alegrías, su gozo. En Él resucitaron todas las cosas que el enemigo en algún momento nos había robado. En esta mañana, Señor, te doy gracias, porque hoy hay vida y vida en abundancia. Porque hoy, Señor, estamos más bendecidos que nunca por el poder glorioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que, mis hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya en esa cruz, Él dio el último sermón, y es interesante que en esa cruz el Señor ya no se encontraba en ninguna otra parte de la tierra, sino allí, crucificado, pero en esa cruz el Señor dio 7 palabras, y recuerdo aquella primera palabra que el Señor estaba soltando, y es precisamente cuando los soldados romanos, aquellos grandes hombres, porque no era cualquier persona la que elegían para ser parte de este gran ejército, y los soldados romanos los preparaban de tal manera que ellos maltrataran a la persona, al criminal que iba a ser crucificado, de la peor manera, con las peores palabras, con escupidos, sí, se dice así, escupidos, con, como decía el hermano Julio, con palabras hirientes, eran flechas que llegaban a la mente, al corazón de Jesús, de todo lo que usted puede imaginarse, cualquier vulgaridad que usted haya escuchado, y las que no, también se las decían, porque era la manera como ellos habían sido entrenados para tratar a un criminal. Y el Señor Jesucristo allí está recibiendo toda clase de cosas horribles. Y estos soldados romanos, ellos también estaban preparados para que la persona que iba a ser crucificada, pues ya en los últimos minutos de su vida, sabía que iban a morir, sabía que no les quedaba más tiempo. Y entonces ellos, con esa rabia que tenían de verse así lacerados, veían verse maltratados con toda clase de cosas terribles que estaban haciendo, ellos
respondían de la misma manera. También le respondían con unas palabrotas y con amenazas y le decían, si yo pudiera bajarme de aquí, seguramente que los acabaría. Bueno, y muchas cosas horribles también los soldados romanos recibían de la persona que iba a ser allí crucificada. Pero lamentablemente no fue así para ellos. Los soldados romanos, mis hermanos, mientras ellos esperaban todas estas clases de cosas que el Señor les respondiera, no. Las palabras del Señor fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para estos soldados era algo muy, pero muy sorprendente. Por eso vemos allí en las escenas, y mi hermano, la Biblia registra que personas que estaban cerca a Jesús, que los maltrataron, aún allí en la misma cruz, uno dice la palabra que un criminal que estaba a la derecha, cuando estaba a punto también de morir, le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cierto? Mientras el otro también, usted se da cuenta que lo maldecía y le decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y también sálvanos a nosotros. Pero uno le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es la manera como el Señor en aquel momento también le dijo, pues hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra la encontramos allí precisamente cuando ese hombre que le pide al Señor, la primera es, Padre, perdóname porque no sabe lo que hace. La segunda es, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto? Hoy mismo el Señor estaba diciendo que cuando aquel pecador tiene la oportunidad para arrepentirse, el Señor no le echa fuera. Amén. Mis hermanos, a veces nosotros nos encontramos en esa posición que estaba aquel criminal al lado de Jesús, donde tenía una gran oportunidad para salvarse. Y sabe que estas dos posiciones que vemos en la cruz del Calvario, allí con el Señor Jesús en el centro, es la que hoy muchos estamos viendo, ¿cierto? Habían dos soldados, uno a la derecha. Y este es la ilustración o el ejemplo de lo que está pasando hoy en la actualidad. Personas que tienen la oportunidad, le dicen al Señor, acuérdate de mí, Señor, hoy es mi día, hoy es mi momento, hoy es mi hora. Pero tal vez otros teniendo la oportunidad dicen, no, para mañana, no estoy preparado, otro día, después. Y miles de disculpas cuando tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero aquel hombre aprovechó ese momento y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que mi hermano, hoy usted puede estar con el Señor Jesucristo en el paraíso igual que estuvo aquel hombre? No puede dejar para mañana lo que en esta mañana puede hacer. La tercera palabra que nosotros vemos fue cuando el Señor le dijo a María, llamó a Juan y le dijo, Juan, que era su discípulo amado, y le dijo, hijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Allí vemos una muestra de amor, ¿cierto? La primera, el perdón, la segunda, la salvación, esta tercera, encontramos el perdón, ¿cierto? Afecto. El Señor está diciéndole a Juan, escuche, a su discípulo amado, le está diciendo, Juan, en este momento, 33 años después, cuando Jesús está siendo presentado en el templo, en Lucas capítulo 2, versículo 34, la Biblia dice que Simeón tiene al Señor Jesucristo, todo un bebé, días de nacido, 8 días, están presentando al Señor Jesucristo allí en el templo, y Simeón toma al Señor Jesús y le dice que una espada, léalo, vamos a leerlo. Léalo, Lucas 2:34, creo que estaba, lean conmigo para que usted se dé cuenta de algo. Creo que es Lucas 2:34. Versículo, sí. Mire, quiero que entiendan esto. Dice la Biblia que Jesús está siendo presentado y dice, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35. Dice el versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma.
Oigan esto. Eso sucede cuando Jesús era todo un bebé. Simeón está presentando a Jesús y le está entregando una palabra profética. 33 años, el Señor. ¿Ustedes lo vieron al soldado traspasando la espada? Hermano, todo lo que Dios habla lo cumple. ¿Sí? No se preocupe si todavía hasta acá no han habido cumplimiento de algunas cosas que Dios le ha prometido, se va a cumplir. La Biblia dice que Simeón está bendiciendo al niño, le está dando una palabra. Una espada traspasará su alma misma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor Jesucristo, al llegar su edad, Él cumplió con todo lo que de Él se dijo. Y sabe que, mi hermano, cuando yo miro el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 18, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero que entienda esto. La resurrección de Jesús fue comprobada cuando Él se reveló a sí mismo. ¿Después de qué? De su muerte. El poder de la resurrección de Cristo testifica, escuche, el poder del reino de Dios. Amén, el poder del reino de Dios. La pastora el día viernes predicaba sobre el poder de la cruz. ¿Cierto? Sobre el poder de la cruz. Y les decía esta mañana que muchos de nosotros nos quedamos hasta el poder de la cruz y todo lo hacemos alrededor de ella. Pero se nos olvida que hay algo mucho más poderoso después que el Señor Jesucristo fue bajado de la cruz. ¿Cierto? La cruz, mis hermanos, cuando nosotros miramos la cruz, allí estamos contemplando el poder de la salvación. ¿Sí me están entendiendo? El poder de la salvación. Si confesares con tu boca y creyeres que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Sí? O sea, cuando yo miro la cruz, estoy declarando que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Pero no podemos quedarnos solamente con la salvación, sino que tenemos que experimentar cosas que Dios quiere revelarnos. ¿Y cómo las encontramos? Cuando vamos un poquito más allá y llegamos al poder de ¿qué? De la resurrección. Al poder de la resurrección. El Señor Jesucristo resucitó. Amén. Y en el poder de la resurrección encontramos cosas poderosas como son estas. El Señor dice: el que creyere, mas el que no creyere, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hasta que la resurrección de Cristo no le sea revelada a la iglesia, no le sea revelada a cada uno de nosotros, mis hermanos, no vamos a poder desatar en nosotros ese poder de resurrección para ver lo que el Señor dice aquí en este pasaje, que hay cuatro cosas que me llaman la atención y la vamos a estar viendo. Pero esto no va a pasar mientras en usted y en mí no haya ese poder de ¿qué? De la revelación de ¿qué? Diga conmigo, de la resurrección. Amén. Ahora, como iglesia tenemos nosotros, mis hermanos, esa gran necesidad. Esa gran necesidad de ver cosas mayores que las que hasta aquí hemos visto. ¿Cierto? Cosas mayores. Y esto lo he visto y testifico, mi hermano, en el poder de la resurrección de Cristo, lo que el Señor está hablando aquí en la palabra. Y sucedió precisamente el miércoles, cuando la hermana Gabriela me llama de lo que está pasando con la caída de Lucía. Ella en un desespero fuerte, ella está por el teléfono muy angustiada. Y ella me dice: la niña se ha venido por la ventana del segundo piso, que yo ya sé dónde es, y ha caído. Y en este momento Luz Vilmari está desconsolada. Ella me decía: por favor, pastor,
urgentemente suelte lo que está haciendo y véngase, porque Vilmari está destrozada, me dijo. No sé qué hacer. Cuando yo escuché estas palabras, me imaginé lo peor. Yo dije, Señor Dios, y me imaginé que se había ido por la parte del costado sur, y yo vino un cuadro a mi mente terrible, en el cual lo primero que hice fue tomar a mi esposa, no llamé a nadie, me arrodillé aquí con mi esposa. Recuerdo que nos arrodillamos, no fue una oración muy larga, no, mi hermanos, sería mentiroso si le digo que duré aquí media hora orando, no, creo que fue una oración de 2 minutos. Levanté mis manos y dije, Señor, en el poder de la resurrección, Lucía vive. Y así como oramos, nos fuimos con mi esposa y definitivamente encontramos a la hermana Vilmari muy angustiada. La niña ya había salido hacia el hospital, hacia el lugar donde la iban a atender, y allí estábamos con la policía. Y yo recuerdo que la palabra que le dije a mi hermana Vilmari fue, hermana Vilmari, todo está en control. Dios tiene todo en control. Y ella dijo, sí, amén, sí, amén, yo lo creo. Y trató de sanar su corazón cuando le dije, mi hermana, tranquila, todo está en control. ¿Cierto? La policía luego más adelante dice, pero qué pastores si llegaron tan rápido a este lugar. Y no fuimos nosotros. Yo sé, mi hermano, que fue el Señor Jesucristo que estaba soltando una palabra sobre su vida. Amén. Porque Cristo Jesús se manifiesta en su vida y en mi vida. Cristo Jesús vive en mi corazón. Cristo Jesús vive en su corazón. Amén. Pero es importante que nosotros nos apropiemos de esta verdad. Mi hermanos, mientras usted y yo no nos apropiemos de esto, difícilmente vamos a ver las cosas sobrenaturales que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo. ¿Sí? Tenemos que entender que el poder de la revelación de la resurrección nos lleva a ¿qué? Escuche, nos lleva a echar fuera demonios, a hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, lo que pueda hacernos daño, pero nada pasa, y sobre los enfermos, dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y ellos sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y ellos qué? Sanarán. Entonces, diga conmigo, hay una necesidad, pero 2 nomás, no va a pasar nada. Bueno, con 2 yo le entro. Amén. ¿Ustedes están aquí? Diga conmigo, hay una necesidad de que en mi vida sea revelada el poder de la resurrección. Oh, mi hermano, ¿sabe una cosa? Mire, escuche, cuando el Señor Jesucristo salió de esa tumba, cuando el Señor Jesucristo salió de esa tumba, salió con llaves que el enemigo había robado y nos ha dado la libertad en el Señor. La Biblia dice que Él, escuche mi hermano, el Señor bajó a las profundidades del abismo y le quitó la llave a Satanás de la muerte y del imperio. Amén. ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Pablo está hablando claramente de esto. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh muerte, tu aguijón. ¿Están aquí? Entonces, mi hermano, en la iglesia de Cristo, muchos, lamentablemente, nos hemos, y me estoy involucrando aquí, nos hemos quedado solamente con el evento de la cruz. Nos hemos quedado solamente con el evento de la cruz. Pero sabe una cosa, mi hermano, yo creo que existe algo más allá de la cruz. Existe algo más allá de la cruz. Y diga conmigo, y es la resurrección de Jesús. Es la resurrección. Por eso, mi hermano, miren, cuando uno mira al apóstol Pedro, antes de la resurrección y después de la resurrección, Pedro no es el mismo, porque Pedro abrazó ese poder revelador de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Diga conmigo, la cruz me lleva a la salvación, pero la revelación de la resurrección me lleva al poder. ¿Lo dicen conmigo otra vez? ¿Lo dicen conmigo?
Pero ¿lo va a decir creyendo? Si usted cree en su corazón, lo confiesa con la boca, lo verá. Amén. Diga conmigo, la cruz me lleva a la salvación. Pero la revelación de la resurrección me lleva al poder. ¿A cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Amén. Sí, mi hermano, de verdad que sí. ¿Sabe qué? Usted necesita entender este principio. ¿Sí? Cuando usted mira en Lucas capítulo 50, en Isaías 53, mire, porque le estaba diciendo, como no vinieron todos, voy a repetir esto. Isaías 53, quiero que entiendan esto. Isaías 53, versículo 5, la Biblia dice, mas él, herido fue porque nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Fuimos qué? Ahora, ¿cuántos han repetido muchas veces ese pasaje? Señor, por tu llaga somos nosotros curados. Pero llegamos hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Y mis hermanos, el Señor quiere que usted abrace cosas mayores. ¿Sí? Entonces les decía esta mañana a los hermanos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos ¿qué? De todo pecado. Ahora, mis hermanos, mire, y está bien que usted lo haga mil y miles de veces y millones de veces, pero solamente nos hemos quedado con la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces nos cubrimos con la sangre del Señor Jesucristo. Yo cubro las ventanas con la sangre del Señor Jesucristo. Señor, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y gloria a Dios, y está bien. Pero nos hemos quedado solamente con ¿qué? Diga conmigo, con la sangre del Señor Jesucristo. Diga conmigo, me he quedado con la mitad de la promesa. No sé si me logran entender. Todo el tiempo estamos haciendo mérito a la sangre de Jesús. Y el Señor nos ha perdonado, gloria a Dios, por la sangre del Cordero. Pero muchos seguimos enfermos. Muchos seguimos enfermos. ¿Y sabe por qué? Porque solamente nos hemos quedado con la mitad de promesa. La Biblia dice que Jesús, ya conmigo, tomó el pan. Tomó el pan. En una mano tomó el pan y en la otra tomó la copa. Diga conmigo, los dos van juntos. Diga conmigo, los dos van juntos. Claro. A ver, nosotros estamos caminando así. Y todo el tiempo estamos caminando con un pie. No sé si logran entender. Estamos caminando cojos. Pero el Señor quiere que usted eche mano de todo. Ahora, el que entiende, recibe. Mire, hoy es resurrección. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Versículo 21, dice la palabra: saliendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hay enfermedades que usted va al médico, el médico lo chequea por todos lados, le hace todos los exámenes que cualquier paciente necesita y no le encuentran nada. Pero el dolor sigue, el aguijón está ahí,
Entonces hay personas y aún cristianos que han ido a 10 y más médicos y como no le encuentran nada, entonces resulta que alguien dice, no vaya, tengo una persona que le lee las cartas, lee aquello, la llevo allí, camine, le eche un bañito y entonces allá llegan. Porque ha ido a todas partes y nada le ha solucionado y entonces llegan allá donde está la persona que le va a adivinar qué es lo que está pasando. Y no discernimos. ¿Por qué? Porque no hay revelación de la resurrección de Cristo. Y quiero que entiendan, sigamos leyendo. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. Esta mañana hablaba la hermana Emma de postrarse. ¿Sabe que a veces nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia hace que se opaque, escuche, la visión del poder de la resurrección? No vemos nada. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. No, yo. Entonces, mi hermano, ¿sabe algo? Cuando usted se rinde a los pies de Jesús, cuando usted se postra, la manera de postrarnos está allí hablando de humillarnos, amén. Cuando usted se humilla delante del Señor, usted reconoce su condición, usted sabe que realmente el único que puede sacar en victoria es Cristo, que no hay nadie más. Y esta mujer, dice la Biblia, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? No está bien tomar el pan y ponerlo a alguien que no está discerniendo lo que está pasando. Oiga lo que quiero decirle. El Señor está diciendo, mujer, para usted no hay revelación de lo que está pasando. Por eso no puedo hacer nada contigo. Mientras tú no entiendas lo que está pasando aquí, yo no puedo hacer nada. La mujer, mi hermano, para poder recibir el milagro tenía que entrar en el poder de la resurrección de Cristo. De lo contrario, allí se quedaba. Entonces el Señor dice, ¿sabe una cosa? Esto que tengo, es esto porque Jesús es el pan de vida. No está para ustedes, sino para los hijos. Ahora, por eso yo les decía la vez pasada, mis hermanos, ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Escuchó el amén? ¿De cuántas personas? Con toda sinceridad. 4. No, ¿qué usted? 4. Porque mi hermano nos pregunta si somos hijos de Dios y no estamos seguros si vamos a la presencia del Señor o no. ¿Sabe que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no sabemos si realmente somos hijos de Dios? Mire, mi hermano, ¿sabe que muchos de nosotros venimos a la casa del Señor y sabemos que estamos en la casa del Señor? Y escuche, y nos preguntan, si hoy llegase a morir, ¿va con Cristo? Ay, hermano, ¿quién sabe? Pues la verdad es que no sé. Debe pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay seguridad. Y es triste que usted y yo llevemos 5 o 10 años en el Evangelio y todavía no sepa que es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted tiene que caminar con seguridad que es hijo de Dios. Amén. Usted no tiene que tutear. Usted no tiene que pensarlo. Mi hermano, yo soy un hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo, escuche, derecho a todas las bendiciones que están escritas en la palabra, que son mías. Amén. Mi hermano, aquella mujer le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero comer de tu pan. Y eso dice, para ustedes, los gentiles es más adelante. Para los gentiles más adelante. Estoy en este momento, déjeme trabajar con los hijos. Déjeme trabajar con los hijos. Los hijos tienen derecho a todas las bendiciones. Aquella mujer todavía no le había llegado la hora, más adelante. ¿Quién predicó el evangelio a los gentiles? ¿Quién predicó el evangelio a los gentiles? Ya dijo Pablo. Pablo todavía no había sido levantado. El Señor estaba diciendo a la mujer, tranquilo, ya viene el que le vas a estar hablando, pero por ahora déjeme compartir con los hijos. Le dijo, aguanta. Diga conmigo, aguanta. ¿Sabe que mi hermano,
Esto es poderoso. Entonces el Señor dice, mujer, ella le dijo, no está bien echar el pan a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mi hermano, ¿sabe algo? Yo quiero que entiendan esto. Mire, hay un poder en la resurrección sobrenatural de Cristo. ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo a esta mujer? Le está diciendo, mujer, yo no ha llegado la hora para ustedes. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé que el pan es para los hijos y yo no merezco. Pero ¿sabe una cosa? Mire, mi hermano, ¿sabe que mire, cuando uno parte el pan, cuando uno parte el pan, aquí quedan, mire, aquí quedan unas migajas. Boronitas, llamamos en Colombia boronas, o migajas. ¿Sí las ven? Esta mujer, mire lo que dijo. Le dijo, Señor, yo sé, solo sé, que si yo me como una migajita de la que cae de la mesa, Señor, mi hija es sanada. Mi hija es sanada. ¿Sabe que mi hermano, mire, escuche? Nosotros tenemos el pan, tenemos todo y no lo aprovechamos. Otros quisieran tener las migajitas, puras migajitas de las grandes bendiciones que usted tiene. Pero no está pasando nada. ¿Sí? Mi hermano, ¿sabe una cosa? El Señor dice, escuche, el Señor dice, Él lo tiene completo todo. En el poder de la resurrección de Cristo nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios. Entonces el Señor dice, mire, coman, muerdan. Es todo tuyo. Yo no le di a mi esposo una migaja, escuche, todo lo tiene por delante. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con ¿qué? ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder de la resurrección de Cristo. Hay que hacer una transacción de la cruz a la resurrección. El apóstol Pablo dijo esto, que la base del evangelio, escuche iglesia, la base del evangelio está en el poder de la resurrección. Amén. Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es mi predicación. Amén. Imagínense, ¿dónde está el poder de su predicación? ¿Dónde está el poder de la predicación del evangelio? ¿El poder dónde está? Digan, la resurrección. Por eso, mi hermano, escuche, por eso nosotros tenemos, es preocupante que hoy la iglesia cristiana, la iglesia, usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, no seamos mayoría a los musulmanes. Hermano, los musulmanes, ¿en quién creen? En Mahoma. Y ellos son conscientes que Mahoma todavía sigue muerto. Buda todavía sigue muerto. Confucio todavía sigue muerto. Están más confundidos. ¿Están aquí? Sí, los que creen en Confucio están más confundidos porque sigue muerto. Amén. Pero usted y yo sabemos que Cristo está vivo, que Él resucitó, que Él vive entre los que viven. Mi hermano, la Biblia dice claramente, allí en Hechos 1:3, dice la Biblia en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó, oigan esto, ¿están conmigo? Hechos 1:3, se presentó, ¿cómo se presentó, hermanos? Vivo, diga conmigo, vivo. Con muchas pruebas inubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? Mi hermano sabe algo, mire, escuchen esto, cuando yo miro acá, cuando yo miro aquí, David dice, por 40 días el Señor tuvo un seminario poderoso con su gente.
fue el mejor seminario que Jesús tuvo con sus discípulos. Y sabe una cosa, dice la Biblia, que todos esos 40 días les estuvo hablando del poder de la resurrección, el reino de Dios. Por eso cuando esos discípulos salieron de esa conferencia, cuando esos discípulos salieron de ese congreso de 40 días, salieron revestidos con el poder del cielo. Después de ese congreso que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos, mire quién era Pedro. Mire quién eran los que estaban allí. ¿Usted cree, mis hermanos, que para los discípulos, cuando yo, mira, hace poco le mandé a algunos de los hermanos de los que tienen el Facebook, le mandé de un estudio cómo todos los discípulos, todos los apóstoles y más, la manera como murieron, unos aserrados, otros clavados, otros golpeados. ¿Usted cree que mis hermanos, ellos hubieran muerto de esa manera si no estaban seguros de la resurrección de Cristo? ¿Sí me están entendiendo? Hermanos, es algo poderoso cuando nosotros vemos que esta gente testificaba con tanto poder y autoridad porque decían en la resurrección de Cristo Jesús. Qué lindo cuando nosotros vemos los milagros sobrenaturales que suceden cuando le echamos mano a esta bendición. Vaya conmigo Filipenses 3:10, que dice: sabe que mi hermano, el hermano Emma estaba hablando esta mañana algo muy interesante. Y qué bueno que los hermanos que están acá recibieron esta palabra. De la manera como nosotros tenemos que apropiarnos del territorio que Dios nos ha entregado. Vamos a encontrarnos con enemigos, vamos a encontrarnos con cualquier cantidad de cosas, pero nada de esto podrá oponerse ante un cristiano que está lleno del poder de la resurrección de Cristo. Mi hermanos, Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle, al fin de conocerle. Y sigue diciendo que el poder de su resurrección. Hay mucha gente que conocen acerca de Jesús. Hay mucha gente, mi hermano, mire, que habla de Jesús. Sí, niños que hablan de Jesús, jóvenes que hablan de Jesús, ancianos que hablan de Jesús, gente nueva en el Evangelio que habla de Jesús, antigua que habla de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Lo triste es que están hablando de un Jesús histórico, no de un Jesús que vive entre ellos. Muchos podemos hablar de Jesús, de un Jesús de la historia, un Jesús que hizo, oh sí, yo recuerdo que Jesús hizo con los apóstoles, Jesús hizo con aquella mujer, y abrimos las escrituras y hablamos de un Jesús histórico, de lo que hizo hace tanto tiempo atrás. Y el Señor dice: ay, si quisieran conocer hoy la visitación de mi, escuche, de mi espíritu, de Jesús que hizo en aquel tiempo todo lo que Él logró hacer, lo está haciendo hoy, como yo sea en este tiempo con nosotros. Pero sabe una cosa, usted tiene que apropiarse de esta verdad. No de un Jesús histórico, no de un Jesús que hizo y deshizo en el tiempo pasado. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo de mañana. Amén. Pero es importante que nosotros lo creamos con todo nuestro corazón, al fin de conocerle. Pero Pablo está diciendo: y el poder de su, ¿y el poder de qué? ¿Y el poder de qué? De su resurrección. Mis hermanos, yo creo plenamente, estoy seguro que el centro de avivamiento Valle de Sitín entra en una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque si abrazamos el poder de la resurrección de Cristo, vamos a ver cosas mayores que acá hemos visto. Cosas mayores. Mire, dice: y el poder de su resurrección y la ¿qué? ¿Y qué? Ah, es que aquí hay algo diferente ya. ¿Sabe que, mi hermano, mire, hay mucha gente que dice, mire,
Y yo me he encontrado con hermanos que me dicen, pastor, es que yo llego hasta ahí nomás. ¿Por qué, hermano? Porque es que si yo comienzo a meterme más allá, y eso llegan las pruebas, llegan las persecuciones, llegan las angustias, llegan los momentos de, no, hasta aquí, ya aquí, porque es que si yo me santifico más, Hay personas que solamente quieren la gloria, mas no los padecimientos. Amén. Hay gente que solamente quiere los privilegios, mas no las responsabilidades. Y quiero decirle algo. Pablo está diciendo acá, al fin de conocerle. ¿Al fin de qué? De conocerles. Y muchos se quedan solamente allí, en conocer. Oh, me gusta conocer, me gusta experimentar, pero hasta ahí llego. Ahora, para lograr el poder de la resurrección, necesitamos entrar en qué? En participar de qué. Ya es otro precio. Ya ahí es otro nivel. Por eso, mi hermanos, muchos nos hemos quedado cortos. Porque solamente queremos las bendiciones, mas no queremos los compromisos. Amén. Y así es, mi hermano lindo, así es, se lo digo en esta hora. No podemos nosotros en ningún momento decirle, Señor, yo quiero entrar en ese nivel de resurrección, Señor, de poder ser usado por Dios de la forma como tú quieres usarme, Señor, porque hay un plan. Tu palabra dice, mi hermano, sabe que este poder, con esto, este poder de echar fuera demonios, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es este poder de echar fuera demonios? ¿Para echar fuera qué? Y para echar fuera demonios usted necesita, mi hermano, estar bien revestido de poder. Y si no, los demonios se levantan y lo golpean. Necesitamos poder para echar fuera demonios. ¿Cierto? Entonces, cuando aquí en el Filipenses está hablando de conocer. Conocer significa experimentar. Nosotros debemos experimentar ese poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Mi hermano, tomar en nuestras manos serpiente, no importa qué clase de víbora se pare en nuestras manos, no importa, nosotros la cogemos y la desbaratamos en el nombre de Jesús. Escuche, si vienen cosas mortíferas, todo esto se logra en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Usted no tiene que pensar en que si le dieron de ver un hechizo o le hicieron brujería, absolutamente nada, porque usted está inmunizado por el poder de Cristo Jesús. No le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu vida. Amén. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿sí? Entonces aquí hay 5 señales que siguen a los que creen en la resurrección de Jesús. 5 señales que creen y que verán aquellos que estamos listos a entrar en este nivel. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Entonces vamos a comenzar a experimentar cosas mayores. ¿Saben? Gloria al Señor. Yo sé que, mis hermanos, el Señor nos activa hoy. Mire, lo de este drama, yo creo, esta palabra que estoy soltando, yo creo que es de más. ¿Por qué? Porque con el drama fuimos tremendamente enseñados. Amén. Si usted echó mano de esta enseñanza, porque aquí logramos enseñar a través de que sus ojos vean, pero también que sus oídos escuchen. Y en esta hora, mis hermanos, mire,